Con ustedes Kirtop, y estas son las 100 hallazgos más espeluznantes encontradas durante excavaciones. Frasco de cristal. Un frasco de paredes delgadas para cosméticos o perfumes es un magnífico ejemplo de la habilidad de los antiguos artesanos. Fue tallada de un solo bloque de cristal de roca, lo que por sí solo habla del alto nivel de dominio del material y del sentido estético de sus creadores. El frasco, creado en el primer siglo, proviene del Mediterráneo oriental, una región conocida por sus antiguas tradiciones en la producción de vidrio y el trabajo de cristales. Su diseño exquisito y sus formas refinadas, complementadas con elementos de oro, indican que este objeto estaba destinado a personas de alto estatus social, probablemente para guardar aceites o perfumes costosos. A pesar de su tamaño modesto, de solo 8.4 centímetros de altura, el frasco representa la riqueza y la sofisticación de aquella época. El terrible secreto de la peste negra. El estudio de una momia del antiguo Egipto arrojó luz sobre la temprana propagación de la mortal peste bubónica en el norte de África. Los restos de 3.290 años de antigüedad, conservados en el Museo Egipcio de Turín, sorprendieron a los científicos. En los huesos e incluso en el contenido intestinal se encontraron rastros de la bacteria Yersinia pestis. Resultó que la enfermedad llegó a la región mucho antes de la epidemia de la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV. Hasta ahora, las menciones más antiguas de la peste provenían de Asia, un hallazgo de 5.000 años en Rusia y materiales de Europa y Asia. Pero la momia de Turín confirmó por primera vez que el patógeno peligroso también se estableció en el antiguo Egipto. Los científicos recordaron que en el asentamiento de Amarna, donde trabajaban los constructores de la tumba de Tutankamón, se encontraron pulgas. Ellas son las principales portadoras de la infección. Incluso existen menciones en el papiro de Ebers, que tiene más de 3.500 años, sobre un misterioso bubón lleno de pus. Esto sugiere que la peste pudo haberse propagado de las ratas del Nilo a los pasajeros de los barcos, quienes finalmente esparcieron la enfermedad por todo el Mediterráneo. De esta manera, la peste negra se convirtió solo en un capítulo destacado en la larga historia de la peste. Y ahora está claro que sus siniestras oleadas recorrieron el mundo mucho antes de lo que se pensaba, y que África desempeñó un papel mucho más importante en este proceso. Las momias del Tarim. En el desierto de Tarim, ubicado en la parte occidental de China, se descubrieron momias perfectamente conservadas, cuya antigüedad supera los 4.000 años. Estas momias impresionan por su estado de conservación, que se mantuvo gracias al clima seco de la región. Los arqueólogos chinos no pueden creerlo, ya que las momias presentan rasgos europeos, lo que genera muchas preguntas sobre las migraciones y los intercambios culturales de los pueblos antiguos. Las investigaciones han demostrado que las momias tienen pómulos altos, órbitas oculares profundas y cabello claro, lo cual no es típico de la población de esta región. Estos hallazgos ponen en duda la teoría previamente existente de que la cuenca del Tarim estaba habitada exclusivamente por pueblos asiáticos. Los análisis de ADN confirmaron el origen mixto de estas personas, indicando rutas migratorias complejas que conectaban el este y el oeste ya en la antigüedad. Las momias fueron encontradas en diversas sepulturas, muchas de las cuales contienen ricos ajuares funerarios, incluyendo telas, armas y objetos cotidianos. Las momias del desierto de Tarim siguen siendo estudiadas por científicos de todo el mundo, revelando cada vez más aspectos de la historia antigua. Son un fenómeno arqueológico. Los cerveceros de la cultura Wari. La antigua cultura Wari, que precedió a la civilización inca, prosperó en los Andes de Perú durante cientos de años. Merece especial atención un hecho descubierto por un investigador de la Universidad de Florida y el Museo Field en 2005. Los cerveceros Wari eran mujeres, y no simples trabajadoras, sino representantes de la clase alta, distinguidas por su belleza inusual. Estas talentosas mujeres elaboraban chicha, una bebida alcohólica tradicional hecha de maíz y frutos del árbol de pimienta peruano, que ya cuenta con 1000 años de historia. Los dibujos rupestres de Val Camonica. En el Valle de Val Camonica, ubicado en el norte de Italia, hay más de 200.000 dibujos rupestres creados por diferentes culturas a lo largo de los últimos 8.000 años. Estos grabados representan un testimonio único de las civilizaciones antiguas, mostrando sus rituales, estructura social y vida cotidiana. Sin embargo, entre la gran cantidad de imágenes tradicionales de animales, personas bailando y símbolos, hay algunos grabados que despiertan un interés especial entre los investigadores. Algunas de ellas parecen figuras vestidas con trajes extraños que recuerdan a trajes espaciales, con detalles similares a cascos, antenas y otros dispositivos. Estos dibujos han dado lugar a muchas especulaciones. Algunos afirman que pudieron haber sido creados después de que los antiguos habitantes de Val Camonica
tuvieran contacto con civilizaciones extraterrestres. Teorías similares suelen basarse en la apariencia de estas figuras, argumentando que los antiguos podrían haber representado seres extraterrestres o incluso astronautas que encontraron. Sin embargo, la mayoría de los científicos tiende a pensar que estos grabados posiblemente representan imágenes rituales o simbólicas, tal vez relacionadas con creencias religiosas o rituales de aquella época. Aquí los científicos siempre tienen la misma opinión. Si un hallazgo no se puede explicar, entonces está relacionado o con algo extraterrestre o con un antiguo ritual. El cráneo del destino. Estas obras maestras de cristal aparecieron mucho antes del inicio de la civilización y están talladas con una precisión sorprendente, sin una sola astilla. A pesar de todos los logros del siglo XXI, todavía estamos lejos de alcanzar tal precisión. Para crear estos cráneos solo se usaron herramientas primitivas. A los científicos siempre les han atraído las historias de las antiguas civilizaciones mayas. Vivieron hace 1500 años y estaban sorprendentemente desarrollados para su época. En 1930, durante unas excavaciones en la ciudad maya de Lavantún, se encontró uno de estos cráneos de cristal. Lo descubrió el arqueólogo Frederick Mitchell Hedges. Este hallazgo desafió a los científicos. ¿Cómo pudieron los mayas crear un cráneo con tal precisión usando solo herramientas primitivas? Esta pregunta sigue sin respuesta hoy en día, pero nuestros misterios continúan. En Belice se encontraron restos humanos y vasijas de unos 14.000 años de antigüedad. Pero, ¿cómo llegó un antiguo asiático a América? Eso sigue siendo un misterio que aún tenemos que resolver, al igual que la verdadera razón de la creación de los cráneos de cristal. La primera calculadora del siglo XVII. Pascal no solo fue un matemático genial, sino que también inventó cosas sorprendentes. Aquí hay una de sus historias que les mostrará cómo el talento y el espíritu aventurero pueden crear juntos algo único. En el siglo XVII, Pascal hizo realidad su idea en forma de la primera máquina aritmética sumadora, que se llamaba la Pascalina. Ya era la segunda máquina de cálculo, pero la primera que realmente fue construida y utilizada. Entonces, ¿cómo empezó todo? Blaise Pascal fue inspirado por su padre, quien trabajaba con impuestos y se enfrentó a problemas financieros y a una acusación de traición al Estado. Entonces, al joven Pascal se le ocurrió la idea de crear un mecanismo que facilitara el cálculo de los impuestos. En ese entonces, todos hacían los cálculos en tableros de conteo. En 1642, cuando Blaise tenía 19 años, se dedicó a este proyecto. Un par de años después, y tras numerosos cambios e investigaciones, creó una máquina que parecía una caja de zapatos con esferas en la parte superior, ruedas dentadas y ventanillas para mostrar los cálculos. Desafortunadamente, la Pascalina solo podía sumar números, ya que las ruedas dentadas solo podían girar en una dirección. Pero usando un ingenioso truco matemático de complemento a 9, era posible restar números. Aunque el dispositivo era complicado por dentro, la Pascalina causó admiración entre la gente, ya que hasta ese momento no existía un nivel de automatización similar. Más tarde, Blaise Pascal fabricó alrededor de 50 de estas máquinas y vendió unas 20 de ellas. Lo impedían su alto costo y la complejidad de producción. Además, Francia solo adoptó el sistema métrico en las transacciones monetarias hasta 1799, así que gracias a la valentía e ingenio de Blaise Pascal, se creó la máquina calculadora Pascalina, que facilitó enormemente los cálculos y se convirtió en la precursora de las calculadoras modernas. Como pueden ver, a veces las ideas inusuales y el espíritu aventurero pueden llevar al descubrimiento y la creación de cosas únicas que cambian el mundo. Recuerden esta historia la próxima vez que escuchen sobre algún invento extraño, porque podría convertirse en algo realmente grandioso. La pirámide del Antiguo Egipto en Kazajistán. Esta estructura, parecida a las pirámides del Antiguo Egipto, fue descubierta por arqueólogos en la estepa kazaja. El mausoleo fue construido hace más de 3000 años. El descubrimiento fue realizado por miembros de la expedición del Instituto Arqueológico Sarayarka, bajo la dirección del candidato en Ciencias Históricas Igor Kukushkin. En la época del Bronce Tardío, en el territorio de Kazajistán vivían personas que dejaron tras de sí la cultura Begasi-Dandibay. Para esta cultura son característicos los altos mausoleos redondos y rectangulares de la nobleza, construidos con piedras de roca. La tradición funeraria prescribía colocar al difunto de lado, con los brazos y las piernas doblados, y junto a él se enterraban armas, adornos y cerámica. Uno de los lugares donde floreció la cultura Begasi-Dandibay fue el territorio en la zona del pueblo de Sarayarka, cerca de Karaganda. Las investigaciones arqueológicas aquí se llevan a cabo desde mediados del siglo pasado. Recientemente, el trabajo científico dio lugar a un nuevo hallazgo sensacional. Los arqueólogos desenterraron un mausoleo escalonado único. Por sus formas, esta majestuosa estructura funeraria recuerda a todas las famosas pirámides egipcias.
aproximadamente del mismo periodo histórico, y especialmente a la pirámide escalonada del faraón Djoser. Aquí está en la foto. Por cierto, los arqueólogos reconstruyeron el aspecto de la pirámide en Kazajistán. Así es como se veía antes de la reconstrucción y así es como se ve después. Los científicos creen que el mausoleo fue construido en Sarayarka hace más de 3000 años para un faraón local, un jefe o un kagan de una poderosa tribu local del periodo de la Edad de Bronce tardía. La antigua Grecia y Roma. En la antigua Grecia se veneraban especialmente los carneros, ovejas, terneros y vacas negros. Estos en particular fueron sacrificados por Odiseo, quien quería hablar con los muertos. Y por cierto, este fragmento de la Odisea se considera el más antiguo. En la antigua Grecia, en general, no es que simplemente se interesaran por la nigromancia, sino que ahí fue donde más se desarrolló. Además, la propia palabra necromancia tiene origen griego. Los contactos con los muertos se llamaban nequiomancia, esquiomancia o psicomancia, de las palabras cadáver, sombra y alma. Además, en Grecia era fácil comunicarse con los muertos en lugares especialmente designados para ello. Había templos especiales cerca de cuevas que se consideraban entradas al mundo de los muertos. A menudo de estas cuevas, o a veces lagos, salían vapores venenosos y no vivían aves allí. La necromancia también se reflejó en los mitos. Por ejemplo, el tirano de Corinto, Pariandro, quien mató a su esposa Melisa y luego violó su cuerpo, invocó su espíritu para saber dónde había escondido el tesoro que le había dejado para guardar. Muy asunto de familia, ¿no? Melisa, a pesar de su resentimiento, finalmente indicó el lugar, pero solo después de recibir generosos regalos. Entre estos regalos había ropa lujosa que le fue entregada a Melisa a través de damas nobles. Ellas fueron a la fiesta del rey, allí las desnudaron y la ropa fue quemada. Así son las cosas. Tampoco es un secreto que en el antiguo estado la literatura estaba muy desarrollada, y a menudo a los escritores les gustaba usar descripciones espeluznantes de rituales para que su obra fuera más intensa. Así era la imagen de Éricto creada por Lucano. Ella tenía un aspecto aterrador, invocaba a los muertos, maldecía a los dioses y emitía sonidos salvajes. En general, la actitud hacia este arte entre los griegos varía de un autor a otro. Algunos aprueban la práctica de invocaciones, otros no. En el caso de Horacio, las brujas Canidia y Sagana se ven aterradoras, despeinadas, con la ropa suelta, descalzas, y hasta desgarran un cordero con las manos desnudas. También es interesante que en la cultura griega y romana antigua no faltaban los cráneos que daban predicciones. Incluso la cabeza de Orfeo, que fue arrojada al mar y luego encontrada en la costa de la isla de Lesbos, profetizaba desde una grieta en la tierra. Hay otras cabezas que también profetizan. La cabeza de la víctima de los lobos Publio, asesinado por su propio padre Hermafrodita, Polícrito y muchos otros. Y no necesitaban ningún ritual. Hablaban por sí solas. Pero las cabezas también podían ser fabricadas especialmente. Así, el rey de Esparta, Cleómenes, consultaba con la cabeza de su amigo, aunque la verdad, como amigo, el rey no era muy bueno. A este mismo consejero le prometió hacerlo cogobernante, pero luego lo mató y conservó su cabeza para no romper el juramento que había hecho. Los griegos también recurrían activamente a los muertos en busca de ayuda. Muchos de ellos pedían a los muertos éxito en la vida cotidiana, fuerza, suerte, ganar en los tribunales y cosas así. Incluso se les escribían cartas especiales a los muertos en pedazos de plomo, mármol, arcilla, mica, cobre y muchas otras cosas. Con el tiempo, incluso aparecieron especialistas que, por una cierta tarifa, ayudaban a redactar esas mismas cartas a los muertos. Además, la lista de prácticas de los griegos para dirigirse a los muertos es sumamente extensa. Muchos de estos rituales se usaron más tarde en diversas prácticas de nigromancia, incluidas las modernas. Se ha descifrado el mapa más antiguo del mundo. En el Museo Británico revelaron el secreto de uno de los mapas más antiguos del mundo, una tablilla de arcilla de Babilonia creada hace unos 3000 años. La llamada Imago Mundi, encontrada en la ciudad de Abu Jabá en Irak, ha estado en la colección del museo desde 1882. En la tablilla está representado de manera simplificada todo el mundo según la visión de los habitantes de Mesopotamia. En el centro se encuentra un rectángulo que representa el río Éufrates. Alrededor de él hay círculos y rectángulos que representan ciudades, incluyendo Babilonia. Todo está rodeado por el río Amargo, las aguas saladas del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Según el especialista en escritura cuneiforme Irving Finkel, esto es una representación esquemática del espacio donde la gente vivía y moría, y más allá de sus límites, según la tablilla, se extendían 8 regiones lejanas. El texto en acadio, colocado sobre los mapas y en el reverso, narra la creación del mundo y también relata una de las versiones de la historia del diluvio universal. Según este relato, alrededor del año 1800 a.C., un dios ordenó al rey Utnapishtim construir un arca, cuyos restos supuestamente quedaron detrás del río Amargo en la ladera de una montaña. El fragmento faltante de la tablilla, descubierto en 1995,
ayudó a los científicos a descifrar esta historia con mayor precisión. Además, se menciona al dios babilónico Marduk, así como criaturas fantásticas como el hombre escorpión y el pájaro Ansu con cabeza de león, lo que confirma el rico mundo mitológico de los babilonios. El costo de la construcción de la pirámide de Keops. Estamos acostumbrados a los rascacielos que se levantan con estructuras metálicas y tecnología moderna, pero la pirámide de Keops, construida alrededor del año 2600 a.C., todavía asombra la imaginación. Su altura alcanzaba los 146 metros y solo hasta el siglo XIII de nuestra era aparecieron edificios más altos. Para entender cuánto costaría construir la pirámide hoy en día, los historiadores e ingenieros calcularon los gastos en piedra, transporte, salarios, renta de grúas y otros detalles. La suma resulta impresionante, alrededor de $5.000 millones. Después de todo, se necesitarían alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de piedra caliza que habría que transportar desde las canteras, y para el revestimiento interior, miles de toneladas de granito de Asuán, ubicado a cientos de kilómetros. A esto hay que sumarle a los diseñadores, geólogos, el combustible para transportar los bloques y las grúas gigantes. En la antigüedad, todo se hacía a mano. Se considera que en la construcción trabajaban miles de obreros libres, que se turnaban regularmente en brigadas y recibían buena alimentación y alojamiento. Ellos movían los bloques de varias toneladas por rampas usando rodillos de madera y construían una estructura colosal que sorprende por la precisión de su ensamblaje. Entre algunas piedras, incluso hoy en día, no se puede meter la hoja de un cuchillo. Según estimaciones de algunos especialistas, la construcción tomaba de 20 a 27 años, se necesitaban alrededor de 2 toneladas de carne para la alimentación, sin contar los granos, las verduras y el agua. Es notable que el propio proyecto fuera encabezado por Jimyun, el sobrino del faraón, quien de hecho actuaba como el arquitecto principal. Fue él quien coordinó el trabajo de decenas de miles de personas, lo que de por sí habla de la impresionante organización laboral en el antiguo Egipto. Hoy en día las pirámides siguen siendo no solo un objeto de patrimonio histórico, sino también una fuente de preguntas eternas sobre de qué es capaz la humanidad para hacer realidad aspiraciones ambiciosas. La pirámide de Keops fue algo más que un simple edificio. Es un símbolo del poder del faraón y el máximo logro de la ingeniería de su época, que hasta hoy nos inspira a realizar hazañas audaces. 2. Denisovita tibetano. Un grupo de científicos investigó materiales encontrados en la cueva Bolshia en el Tíbet y descubrió una costilla antigua. El análisis paleoproteómico mostró que pertenecía a un denisovita que vivió hace entre 32 y 48.000 años aproximadamente. La información principal sobre los denisovitas se conoce por unos pocos hallazgos. La mayoría de los fósiles se encontraron en la cueva Denisova, de la cual esta especie de humanos antiguos recibió su nombre. Fuera de esta cueva, los denisovitas se identificaron por primera vez en el Tíbet, cuando se analizaron fragmentos de proteínas de un fragmento de mandíbula inferior de 160.000 años encontrado en 1980. Más tarde, en los sedimentos de capas más recientes de esta cueva, también se encontró ADN de los denisovitas. El diente de otra representante de esta paleopoblación fue excavado en Laos. Científicos de Dinamarca, China y Francia estudiaron la cueva Bolshia en el Tíbet. En este sitio de gran altitud, ubicado a 3.280 metros, encontraron numerosos artefactos y restos de animales que evidencian la visita de humanos arcaicos a la cueva durante muchos miles de años. Entre más de 2.500 huesos y dientes de animales encontrados en la cueva, había carneros azules, yaks, zerenes tibetanos y caballos. También se identificaron huesos de una hiena antigua, lobo gris, leopardo de las nieves, faisán y águila real. Casi en el 20% de los huesos se encontraron rastros de actividad humana. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron un fragmento de costilla de más de 5 centímetros de largo que se rompió en 2 partes. El análisis biomolecular mostró que el fósil pertenecía a un denisovano. La datación por el estrato cultural determinó que el hallazgo tenía una antigüedad de entre 32 y 48.000 años, lo que indica que los denisovanos visitaron la cueva Bolshia hace más de 100.000 años. Vino de 200 años de añejamiento. Durante las excavaciones junto a los muros del Kremlin de Kazán, arqueólogos del Instituto de Arqueología Jalikov de la Academia de Ciencias de la República de Tartaristán en Rusia descubrieron una bodega de vinos de principios del siglo XIX. En ella se encontraron botellas de vidrio verde con una capacidad de 0.3 litros selladas con lacre que llevaba las iniciales del fabricante y el año de producción. La mayoría de las botellas estaban rotas, pero 2 se conservaron intactas, y en una de ellas todavía hay líquido. Los científicos determinaron que las botellas fueron fabricadas entre 1814 y 1815 en la fábrica de vidrio de Shiriatinskaya, en el distrito de Yegoriyevsk,
provincia de Riazán. Se supone que la bodega pertenecía a la iglesia de Paraskeva Piatnitskaya, y el vino se utilizaba para los rituales de la iglesia, en particular para la comunión. Este hallazgo arqueológico será enviado a un análisis químico para determinar la composición y las propiedades del vino antiguo. Arte y reliquias con rasgos cósmicos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado arte y reliquias que a veces representan figuras con rasgos cósmicos inusuales. Estas imágenes se han convertido en tema de discusión y teorías relacionadas con la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres. Uno de los ejemplos más conocidos son las antiguas imágenes en los Vedas indios, donde se describen máquinas voladoras conocidas como vimanas. Aunque la mayoría de los investigadores cree que se trata de imágenes mitológicas o simbólicas, algunos afirman que esto es prueba de tecnologías antiguas o incluso de intervención extraterrestre. En numerosas culturas antiguas, desde Egipto hasta América Central, se han encontrado estatuas y relieves que muestran figuras con tocados inusuales, parecidos a cascos o con otros atributos cósmicos. Estas imágenes a menudo se asocian con dioses o grandes gobernantes que podían descender del cielo. Otro ejemplo es el arte de los antiguos sumerios. Algunas de estas imágenes representan seres que, según afirman algunos teóricos, podrían ser interpretados como extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos e historiadores del arte afirman que tales imágenes son el resultado de creencias religiosas, mitología o arte simbólico, y no pruebas de contacto con civilizaciones extraterrestres. Sea cual sea el verdadero significado de estas imágenes, sirven como un recordatorio de la riqueza y profundidad de la imaginación humana y de nuestro deseo de comprender e interpretar lo desconocido que nos rodea. La estatua de Buda en Egipto. Como parte de una expedición arqueológica conjunta entre Estados Unidos y Polonia, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente en Berenice, una antigua ciudad portuaria egipcia de la época del Imperio Romano en el Mar Rojo. Durante las excavaciones, los investigadores encontraron una estatua de Buda de mármol de casi 1 metro de altura. Buda está representado sosteniendo su vestimenta con una mano, mientras que la otra parte de la estatua está ausente. El fondo de la estatua está decorado con una mandorla, que simboliza la mente iluminada y tiene rayos de luz dibujados. Además, en la base hay un loto floreciente. La datación del artefacto indica que pertenece a los siglos I y II de nuestra era. Este hallazgo evidencia las relaciones comerciales entre Egipto e India en la antigüedad. Tales vínculos pudieron haber comenzado incluso antes del siglo IV antes de nuestra era. La raza de gigantes. Nos sumergimos en los misterios del pasado. Hace unos 5.000 años, en las tierras de China, caminaban gigantes completamente reales. Su estatura podía llegar hasta los 2 metros, lo cual para aquella época era simplemente una cifra astronómica. Puede que te preguntes, ¿de dónde venía esa estatura gigantesca en aquellos tiempos lejanos? Los científicos creen que todo se debía a la abundancia de alimentos. Algunas personas enormes, casi como en las novelas de fantasía, vivían en la provincia de Shandong. Sus condiciones de vida podían considerarse bastante cómodas para su época. Tenían acceso a una variedad de alimentos. Las casas tenían dormitorios grandes y otras comodidades. Desde 2016, los investigadores han estado realizando excavaciones cerca de la localidad de Sengan, y los gigantes no son el único descubrimiento sorprendente. Anteriormente se encontraron ruinas de edificios, numerosas tumbas e incluso fosas de sacrificio. Es interesante que los gigantes muy probablemente formaban parte de la cultura eneolítica de Longshan. Este es un periodo de transición de la edad de piedra a la edad de bronce, cuando comenzaron a usarse herramientas de cobre. Una característica interesante de la cultura son los recipientes con 3 patas. Es posible que estén relacionados con el desarrollo de la ganadería. ¿Qué está pasando con los documentos de Leonardo da Vinci? Ahora les voy a contar sobre un descubrimiento sorprendente relacionado con las creaciones de Leonardo da Vinci. Esto será interesante. El Códice Atlántico es una enorme colección de dibujos y notas hechas por el propio Leonardo da Vinci, y recientemente científicos de la Universidad Politécnica de Milán intentaron resolver el misterio de las manchas negras que aparecieron en una de las páginas de este códice. Los científicos usaron una pila del códice para entender de dónde vinieron estas manchas y qué las causó. Al principio pensaron que la culpa era de algunos microbios, pero resultó que no era así. Pensaron que la culpa era de algunos microbios, pero resultó que no. Con la ayuda de instrumentos superpotentes, descubrieron que las manchas se formaron por el pegamento que se usó durante la restauración de las páginas en el pasado. Al parecer, el pegamento tenía algunas sustancias especiales que al final causaron las manchas en el papel. Además, los científicos descubrieron que una de las causas de la aparición de las manchas podría ser la contaminación del aire en Milán,
ya que hace mucho tiempo había muchas sustancias nocivas en el aire allí. Los científicos continúan investigando para preservar la obra de Leonardo da Vinci para las futuras generaciones. Y eso es muy genial porque así podremos aprender aún más sobre el pasado y sobre el talento de este gran artista y científico. Diploma militar de bronce. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Peri, ubicada en la provincia de Aduyaman, al sureste de Turquía, los arqueólogos descubrieron un diploma militar de bronce fabricado hace 1898 años. Este tipo de documento se entregaba a un soldado después de 20 años de servicio en el ejército. Significaba que su portador se convertía en un ciudadano romano de pleno derecho y podía casarse. Las excavaciones en esta zona comenzaron en 2001. La tarea de los arqueólogos era encontrar la antigua ciudad de Peri, una de las 5 ciudades más grandes de la región local. Cada año, en esta zona, los científicos hacían diferentes hallazgos. En la temporada actual, lograron descubrir una fuente romana, restos de acueductos urbanos y varios edificios, así como un diploma militar en una placa de bronce. El director del museo de Aduyaman, Mehmet Alkan, contó que el texto del diploma, que informa que un soldado obtuvo el estatus de ciudadano y puede casarse después de 2 décadas de servicio, solo pudo ser traducido con la ayuda de un experto en historia antigua y lenguas, el profesor Mustafa Hamdi Sayar. También señaló que en total se fabricaron alrededor de 100.000 de estos diplomas y los arqueólogos lograron encontrar 800 de ellos sumerios. Antes que nada, hay que entender que la necromancia son rituales mágicos para invocar fantasmas. Y si muchas adivinaciones se hacían con un resultado desconocido para quien las realizaba, en el caso de invocar fantasmas, el mago actuaba de manera intencionada y enfocado en el resultado. Las primeras menciones de necromantes profesionales se encuentran ya en el 2º milenio antes de nuestra era en fuentes sumerio-acadias. Por lo general, se comunicaban con los fantasmas para que dejaran en paz a los vivos y encontraran su propio descanso. Eran personas temerosas. En su religión, los fantasmas eran más bien temidos, pero aún así sus invocaciones no eran poco frecuentes. Por ejemplo, en las leyendas sobre Gilgamesh, el dios Nergal saca del reino de los muertos a Enkidu, amigo y compañero de Gilgamesh, y en algunas tablillas de arcilla que han llegado hasta nosotros, incluso hay instrucciones detalladas sobre cómo invocar a un fantasma. En algunos de estos documentos incluso hay advertencias sobre qué espíritus es mejor no invocar. Por supuesto, ¿qué ritual estaría completo sin ingredientes para invocar espíritus? Para esto, los sumerios usaban cosas bastante clásicas: humo, enebro y azufre, aceite, miel, vino, buena cerveza. Pero además de todo eso, había cosas que hoy en día nos parecerían salvajes, así que en muchos rituales era necesario usar, por ejemplo, estiércol de toro salvaje y de oso, perdices trituradas, grasa de serpiente, de león y de cangrejo, y muchas otras cosas. También se podía recurrir a la posibilidad de conversar con los muertos. Para esto, era necesario untarse los ojos con un ungüento especial que contenía huesos humanos y de perro, excremento de lobo, grasa rancia, pus de perro negro y resina de cedro. Probablemente si uno se unta con eso, no solo verá a los muertos. Un esqueleto inusual bajo una antigua iglesia. Los arqueólogos que trabajaban en la iglesia de Santa María, en Stoke Mandeville, no podían imaginar el tesoro de artefactos que encontrarían cuando comenzaron a trabajar en ese lugar. Las excavaciones arqueológicas comenzaron aquí por primera vez hace 4 años, como parte de la preparación para la construcción del tren de alta velocidad HS2. El proceso incluyó el traslado de los restos de unas 3.000 personas enterradas en el cementerio local. Los arqueólogos, encabezados por la doctora Rachel Wood, anunciaron el hallazgo de restos en el sitio de la iglesia. Encontraron una zanja cuadrada para los cimientos, rodeada por un foso circular en el que había entierros, 3 notables bustos romanos de tamaño real y una serie de otros artefactos. Entre los hallazgos analizados había un esqueleto peculiar, bustos, urnas para cremación y una jarra de vidrio muy bien conservada. El esqueleto fue encontrado sin cabeza en una zanja circular. La profesora Alice Roberts, conductora del programa de excavaciones para Gran Bretaña, dice que este esqueleto extraordinario tenía lesiones en la pierna que sugieren un final violento y repentino. Ella afirma que el hallazgo supera las expectativas más audaces de los arqueólogos. El cuerpo fue encontrado cerca de varias urnas funerarias, arrojadas a la zanja y hechas pedazos. Guy Hunt, otro arqueólogo que trabajó en este lugar, dice: son 8 y además tenemos una sepultura. Este entierro es realmente interesante porque no es una persona que haya sido enterrada de la manera clásica. Es alguien a quien, más o menos, arrojaron a la zanja, lo enterraron. Los enterraron junto con monedas y las monedas aquí son realmente muy importantes. Las monedas pueden ser fechadas, lo que les da a los arqueólogos una idea mucho mejor de en qué época se dejaron varios objetos en el foso. Una caja con cerradura de combinación.
Es un artefacto único del siglo XII creado por artesanos de Irán. Este objeto exquisito no solo servía para guardar objetos, sino que también demostraba las habilidades de ingeniería sobresalientes de su época. La caja está equipada con 4 diales dobles, cada uno de los cuales tiene 16 posiciones. La combinación de todas las configuraciones posibles crea un número impresionante de variantes. 16 a la potencia de 8 o 4.294.900.000, 67.296. Esto hacía que la caja fuera extremadamente segura, ya que descifrar el código era prácticamente imposible. Los materiales de los que está hecho este objeto incluyen latón, oro y plata. El ornamento y la inscripción árabe que cubre la superficie resaltan la sofisticación del trabajo y atestiguan el alto estatus del propietario. La caja se encuentra actualmente en el Museo de Copenhague, donde atrae la atención de los visitantes como un ejemplo destacado de la tecnología y el arte decorativo del Oriente medieval. La fecha de su creación se ha estimado aproximadamente en el año 1200. Compendio astronómico de 1550. Aquí tienen un dato interesante de la arqueología. En algún momento existieron dispositivos llamados compendios astronómicos. Eran pequeños instrumentos para cálculos complejos, empaquetados en una sola caja. Los compendios astronómicos costaban bastante y eran un símbolo de riqueza para su propietario. Uno de esos compendios, hecho alrededor de 1550 en Augsburgo, está fabricado de latón dorado. El conjunto de ese compendio incluía muchos instrumentos, como un instrumento de paso para determinar la hora por la noche usando las estrellas, listas de latitudes, una brújula magnética, un listado de puertos y bahías, un calendario perpetuo y un indicador lunar. Con el compendio se podía saber la hora actual, la altura de la marea en los puertos y realizar cálculos de calendario. Todo esto era tan sorprendente y útil que hoy en día es difícil imaginar cómo funciones tan complejas cabían en un dispositivo tan pequeño. Un tumor antiguo con dientes. Durante excavaciones arqueológicas en Amarna, Egipto, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. En una de las tumbas, que data aproximadamente del año 1340 a.C., se encontró el esqueleto de una mujer joven de unos 20 años, envuelta en un material hecho de fibras vegetales. Aunque la tumba número 3051 se encontraba en un cementerio para gente común, la mujer aparentemente pertenecía a una clase social más acomodada, lo que indica la presencia de anillos de oro en sus manos. Llamó especialmente la atención un anillo con la imagen de la deidad Bes, quien protegía el hogar y a las mujeres. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue una masa ósea con dientes, encontrada en la zona pélvica del esqueleto. Los investigadores suponen que esta formación es un teratoma ovárico, un tumor que contiene tejidos poco comunes para esa zona, como cabello, huesos o dientes. Es posible que la mujer llevara un amuleto con la imagen de Bes para aliviar los dolores relacionados con la enfermedad de los ovarios. Este hallazgo es especialmente valioso, ya que los teratomas son extremadamente raros en los descubrimientos arqueológicos. Este es el tumor más antiguo de este tipo que se conoce. El estudio de la mujer de Amarna permite suponer que ella fue una participante activa en la vida social de la ciudad, que fue la capital de Egipto durante el reinado de Ejnatón. Antiguo Egipto. No es un secreto que la relación con los muertos y el más allá en el Antiguo Egipto era especial. Sus momias y tradiciones funerarias especiales aún nos llegan hasta hoy. Es cierto que la nigromancia allí era especial. En la época del Antiguo Reino, los egipcios creían que el poder que una persona tenía en vida se iría con ella al reino de los muertos. Por eso, en las paredes de muchas tumbas de antiguos nobles podemos leer sobre quién era esa persona y qué poder tenía. Más tarde, en la época del Reino Medio, se formó todo un culto a los muertos. Si se les ofrecían generosos regalos, se podía contar con su protección en el mundo de los vivos. Y en la época del Nuevo Reino, existía incluso el culto al alto funcionario real Imhotep. Él actuaba como protector de todos los cantantes y daba respuestas a las preguntas, apareciéndose al solicitante en sueños. También se le podían hacer preguntas al faraón Imhotep I. A los súbditos se les mostraban sus estatuas y supuestamente actuaban como oráculo. A su heredero le dejó instrucciones sobre el más allá, consejos para gobernar el país e incluso predicciones sobre una próxima rebelión. Pero la mayoría de las veces a los antiguos egipcios les interesaban cosas cotidianas, cómo curarse, cómo resolver problemas familiares, tener más suerte y protección. Además, se creía que un difunto de la familia podía ayudar en la lucha contra otro difunto. De hecho, si el espíritu no cumplía bien con sus deberes, le escribían cartas enojadas y lo reprochaban por no cumplir con sus obligaciones según el acuerdo especial. Según las creencias de los antiguos egipcios, los muertos estaban en contacto constante con los vivos, por lo que no era necesario invocarlos.
Solo era necesario alimentarlos constantemente con ofrendas y mantener en orden sus tumbas. Sin embargo, fuentes posteriores, en particular el papiro de Leiden, del Egipto helenístico, describen cómo invocar a un espíritu usando un recipiente. Ahí se podía encerrar a un espíritu, y este, a su vez, respondía a las preguntas de los vivos. Aquí se observa un paralelo con el rey Salomón, quien encerraba demonios en un recipiente de bronce y los sometía. Una ciudad que existió hace 200.000 años. En Sudáfrica, aproximadamente a 150 kilómetros al oeste del puerto de Maputo, Mozambique, se descubrió una gigantesca ciudad de piedra. La antigüedad se determinó midiendo la velocidad de erosión de la dolerita. La metrópoli tiene una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. La ciudad, de 1.500 kilómetros cuadrados, fue construida hace entre 160.000 y 200.000 años. Las ruinas consisten en enormes círculos de piedra, la mayoría de los cuales están enterrados en la arena y solo son visibles desde el aire o mediante imágenes satelitales. Esta antigua ciudad se considera parte de un sistema de ciudades y asentamientos que cubren un área de 10.000 kilómetros cuadrados. Una red desarrollada de caminos que lo conecta con la agricultura en terrazas permite suponer que esta metrópolis fue el hogar de una civilización muy avanzada. La geología de este lugar también es bastante interesante debido a los numerosos minas de oro ubicados en esta zona. Según los investigadores, esta antigua civilización pudo haberse dedicado a la extracción de oro. Aunque los habitantes locales sabían de estos restos de piedra, nadie antes se había preguntado sobre su origen y la antigüedad de estos círculos de piedra, aunque siempre estuvieron a la vista. Como suele suceder, en 2007 los entusiastas no profesionales Michael Tellinger, investigador y escritor apasionado por el estudio del origen humano, y Johan Hein, piloto local de bomberos, decidieron investigar este lugar. Es decir, la ciencia histórica profesional despreciaba arrogantemente estas ruinas que consideraba inútiles y no dignas de atención, como de hecho sigue haciendo hasta hoy. Los resultados de las investigaciones inspiraron a Miguel Tellinger, autor de teorías alternativas, a escribir el libro Templos de los dioses africanos. Según Tellinger, las pruebas encontradas sugieren una visión completamente diferente de la historia de la humanidad. Según la versión generalmente aceptada de la historia de la humanidad, la primera civilización en la Tierra fue la Sumeria, que surgió en el sur de Mesopotamia hace unos 6.000 años, pero ¿qué pasaría si existiera otra civilización más antigua perdida en la profundidad de los siglos? Las fotografías, artefactos y pruebas que hemos reunido apuntan a una civilización desaparecida, que nunca existió y que precede a todas las demás, no por unos cientos o miles de años, sino por muchas decenas de miles de años. Tellinger cree que esta metrópolis africana antigua es la estructura más antigua construida por el hombre que se conoce hasta la fecha. Él cree que fueron los sumerios y los egipcios quienes heredaron el conocimiento de esta civilización. Esta hipótesis se basa en el hecho de que en las rocas de la antigua ciudad se encontró la imagen del Anji egipcio, la llave de la vida. ¿Cómo pudo existir la imagen de un dios egipcio miles de años antes del surgimiento de la civilización egipcia? Estos descubrimientos son tan asombrosos que no serán fácilmente aceptados por la comunidad histórica y arqueológica convencional, como ya hemos visto. Esto requerirá un cambio completo de paradigma en la historia humana. Los hallazgos de Tellinger generan más preguntas que respuestas, pero podemos esperar que esta increíble ciudad antigua atraiga a más investigadores en el futuro y que algún día se arroje más luz sobre esta civilización perdida y los aspectos desconocidos de la historia humana en general. Nuevos símbolos en la Piedra del Destino. La Piedra del Destino es un asiento muy antiguo y misterioso que tiene más de 800 años. Se utilizó durante la coronación del rey Carlos III en Londres el 6 de mayo. Esta piedra es un símbolo sagrado de Escocia, hecha de arenisca roja. En un lado de la piedra hay una cruz y en el otro hay anillos para poder moverla. Durante mucho tiempo, los científicos estudiaron esta piedra y hace poco descubrieron en ella signos extraños y anomalías que nadie había notado antes. Encontraron rastros de una aleación de cobre y yeso, lo que podría indicar que la piedra tiene una historia secreta que aún no conocemos. Los científicos de una organización estatal de Escocia realizaron un escaneo láser de la piedra y encontraron marcas que se parecen a números romanos. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que sean realmente números romanos. También investigaron los rastros de aleación de cobre en la piedra y descubrieron que en el pasado se colocó un objeto de cobre o latón sobre la piedra durante un cierto periodo de tiempo, quizá alguna reliquia sagrada. Los científicos también encontraron yeso en la Piedra del Destino, lo que podría indicar que en el pasado se hizo un molde de yeso de este artefacto. No hay ninguna mención de ese molde en los registros, y esto fue una sorpresa para los científicos. La Piedra del Destino se utilizó en la coronación de los reyes escoceses en el siglo XIII y ahora se utiliza en la coronación del monarca en el Reino Unido. Fue robada de Escocia en 1296
y no regresó hasta el siglo XX. En cuanto a su historia antes del siglo XIII, sigue siendo un misterio. Las esferas de arcilla mesopotámicas. Las esferas de arcilla, que tienen más de 5.500 años de antigüedad, siguen estando envueltas en misterio. Estos artefactos, que varían en tamaño desde una pelota de golf hasta una de béisbol, fueron encontrados en Chogamish, en el oeste de Irán, a finales de la década de 1960. En total se descubrieron alrededor de 150 de estas esferas, lo que solo aumenta la intriga sobre su propósito. Durante mucho tiempo predominó la teoría de que las esferas se usaban como una especie de medio para registrar operaciones económicas. Esta suposición se basaba en esferas encontradas en aquellos años. Las esferas contenían 49 piedritas y escritura cuneiforme que describía una transacción con un pastor. Sin embargo, la función concreta de estas esferas seguía siendo un misterio. En 2013, utilizando tomografía computarizada y modelado tridimensional, los científicos miraron dentro de las esferas. Resultó que contenían fichas de diversas formas, que podrían haber servido como signos numéricos para el registro de mercancías. Los investigadores intentan entender el sistema de agrupación de estas fichas dentro de las esferas. Uno de los hallazgos sorprendentes indica que algunas fichas estaban envueltas en tela y colocadas dentro de la esfera, luego cubiertas con un líquido similar al betún. Algunas esferas tenían pequeños canales, posiblemente para hilos delgados que podían servir como marcas externas y dar información sobre el contenido. Objetos similares se han encontrado en diferentes culturas de esa época, incluyendo Escocia, donde se han descubierto más de 400 esferas de piedra talladas del período neolítico. ¿Qué creen ustedes que podrían simbolizar estos enigmáticos artefactos? Dejen sus suposiciones en los comentarios. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección le dan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Uno de los ejemplos más destacados es la investigación de los alrededores de Rugm el-Hiri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos del área en un radio de 30 kilómetros y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosas cercas en forma de flor cerca de los ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden ver túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean enterramientos o montículos de señalización. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de Ruzem el-Hiri y los laberintos ha quedado en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico, cuando las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos de los satélites, los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon con complejos sistemas agrícolas. Muy bien. Judaísmo. Judaísmo. Sorprendentemente, los judíos o hebreos también practicaban la nigromancia, aunque en la religión judía existe una prohibición clara de la nigromancia, que luego fue adoptada por el cristianismo. Pero, a pesar de esto, en la misma Biblia se describe un ritual de nigromancia. Ahí, una hechicera de Endor, a petición del rey Saúl, quien previamente había expulsado a todos los magos del país, invoca el espíritu del profeta Samuel para preguntarle sobre la guerra que se avecina. El espíritu a su vez le dice que Saúl pronto morirá como castigo por no seguir la voluntad de Dios, quien anteriormente no le había respondido por medios permitidos. Por este pasaje de la Biblia, en su momento, hubo acaloradas discusiones entre los cristianos sobre por qué el profeta apareció él mismo y si no podría haber sido un demonio con un permiso especial de Dios. Porque en el primer caso eso significaría que la bruja puede controlar al profeta de Dios, y ella, por cierto, está violando la ley y practicando la brujería. Y si es un demonio, eso confirmaría los textos sagrados de que en realidad todas las almas pertenecen a Dios y no pueden ser invocadas mágicamente. Un ataúd con un difunto peligroso. Los arqueólogos yakutos descubrieron los restos de un hombre que fue enterrado en un ataúd de corteza de abedul. Las características del entierro indican que el difunto era una persona peligrosa. Hoy vamos a conocer algunos aspectos del entierro en siglos pasados entre los yakutos y vamos a estudiar más de cerca este hallazgo inusual de los arqueólogos. Los arqueólogos investigaron un ataúd con huesos, descubierto en 2018 en la orilla izquierda del río Lena, en las cercanías de Yakutsk. Los arqueólogos señalaron que estas tierras, hasta la segunda mitad del siglo XVI, estaban ocupadas por los clanes Yarin, a quienes los yakutos consideraban extranjeros. Entre los pueblos del norte existían diferentes métodos y tipos de entierro,
que estaban relacionados con sus creencias sobre el más allá. En las culturas tradicionales se difundieron 4 tipos de entierros: inhumación y cremación, así como entierro en la superficie y aéreo. Los entierros de los yakutos se realizaban principalmente en la tierra. Sin embargo, no era raro que al difunto lo dejaran en la yurta, la cual luego incendiaban. El difunto tenía alrededor de 40 años, medía aproximadamente 170 centímetros, el esqueleto estaba cubierto con restos de ropa de cuero y piel, y se encontraba en un ataúd de corteza de abedul. Estaba acostado sobre una estera de corteza de abedul con una toalla de corteza de abedul encima. El análisis de radiocarbono de los huesos mostró que el hombre murió alrededor de los entre 1480 y 1640 después de Cristo. El entierro estaba acompañado de un ajuar funerario, una cuenta grande de color azul, fragmentos de un cuenco de madera y una cuenta de vidrio de color negro. Además, los científicos suponen que en el cinturón del difunto había una bolsa con un botón, una cuchara de madera y plantas medicinales. La tumba es inusual por varios factores: la posición del cuerpo boca abajo, la orientación hacia el noreste en lugar de hacia el oeste, y la ausencia de objetos de armamento o de trabajo. Según los investigadores, todo esto indica que el difunto era considerado un muerto peligroso. Eran considerados así los suicidas, algunos chamanes, los marginados, así como las personas con discapacidades físicas o mentales. Antiguas torres de China. En las estribaciones del Himalaya se encuentran sorprendentes torres de piedra. Algunas de ellas son utilizadas por los habitantes locales como establos y cobertizos, mientras que otras simplemente están abandonadas. De las torres se empezó a hablar apenas en 1998, cuando la investigadora francesa Frédéric d'Aragon les prestó atención. Frédéric estudió estas misteriosas torres durante 5 años completos. Obtenía información sobre ellas de los habitantes locales y en los monasterios budistas, pero no encontró nada. Al final encontró menciones de las torres en crónicas chinas y en los registros de viajeros europeos del siglo XIX. Resulta que las estribaciones del Himalaya están habitadas por tribus que vivían aisladas unas de otras. Sus lenguas y dialectos se desarrollaron por separado, por lo que la historia de las torres pudo haberse olvidado. Las torres del Himalaya son únicas por su resistencia. Resisten los terremotos gracias a una mezcla de piedra, ladrillo y madera. Las torres tienen diferentes formas: cuadradas, poligonales e incluso en forma de estrella con 12 puntas. Tienen entre 600 y 1000 años y algunas son aún más antiguas. Frédéric supuso que algunas torres servían como símbolo de estatus y riqueza. Los habitantes de las aldeas prósperas que comerciaban con China pudieron haberlas construido como una demostración de su riqueza. Otras torres posiblemente eran de vigilancia, ya que se encuentran cerca de rutas comerciales y la entrada está a varios metros de altura. Armadura hecha de 6000 escamas. Los arqueólogos en la provincia china de Jiangxi hicieron un descubrimiento sorprendente. En la tumba de Liu He, gobernante de Haihun de la dinastía Han Occidental, se encontró una armadura compuesta de escamas cuya antigüedad supera los 2000 años. Este hallazgo no solo demuestra el avanzado nivel de habilidad en la época Han, sino que también es fundamentalmente diferente de las armaduras convencionales de un solo material de ese tiempo. Según el informe del Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales, las placas estaban hechas de hierro lacado, cobre y cuero, y muchas de ellas tienen solo 1 centímetro de ancho y 0.2 centímetros de grosor. La restauración tomó alrededor de 2 años. Los especialistas unieron cerca de 6000 piezas encontradas, apiladas en la sección de armas de la tumba, junto a espadas y cuchillos. Según Yan Yun, el jefe del equipo de excavación, su disposición y tamaño demuestran una increíble delicadeza en la fabricación, antes desconocida en las armaduras de la dinastía Han. Turquía. No hay que pensar que solo los sumerios jugaban a invocar a los muertos. Por ejemplo, en el territorio de la actual Turquía, en el complejo de templos de Göbekli Tepe, que data del siglo X a.C., se encontraron evidencias de nigromancia. Los científicos creen que aquí los antiguos practicaban el entierro aéreo. En una de las columnas del complejo se encontraron imágenes de cuerpos decapitados que eran llevados por aves. Aquí también se encontraron numerosos restos de cráneos. Entre ellos hay hallazgos inusuales. Estos cráneos se colgaban usando ranuras y orificios especiales. Los investigadores piensan que con ellos predecían el futuro, y el futuro también pertenece al ámbito de la necromancia. Aproximadamente en el mismo lugar, los arqueólogos también encontraron cráneos humanos, que a menudo decoraban especialmente con yeso y objetos. Aún no se sabe qué papel exacto desempeñaban en la vida del templo, pero se supone que estos cráneos podrían haber sido una especie de retratos de los antepasados. Sin embargo, esto no explica la edad relativamente joven de los dueños de estos cráneos. Además, está el hecho de que estos cráneos fueron deformados intencionalmente durante la vida de sus dueños. Al parecer, se ponía énfasis en la apariencia del dueño.
La edad del Homo sapiens es de 232.000 años. Los arqueólogos precisaron la datación del fósil Homo 1, que por varios científicos es considerada como los restos más antiguos conocidos del Homo sapiens. Resultó que la edad mínima de estos hallazgos es de aproximadamente 232.000 años, más o menos 22.000 años. Es decir, son considerablemente más antiguos de lo que se pensaba antes. Además, los científicos precisaron la datación de los fósiles del yacimiento de Erto. Estas corresponden aproximadamente a entre 160 y 155.000 años atrás. En la paleoantropología no hay consenso sobre cuáles fósiles se consideran restos del humano moderno más antiguo. Una de las posturas más extendidas es que se trata de los restos de Homo 1 y Homo 2 que fueron descubiertos en 1967 por Richard Leakey en el sur de Etiopía, cerca del río Omo. Los análisis radiométricos demostraron que la antigüedad de estos hallazgos es de aproximadamente 200.000 años. El estudio de los dos cráneos y el esqueleto postcraneal permitió a los científicos clasificar a estos individuos como humanos de tipo anatómicamente moderno. Sin embargo, todavía tenían algunos rasgos arcaicos que los acercaban a los neandertales. Etiopía es rica en yacimientos de fósiles de homínidos del Pleistoceno medio, y uno de ellos es el pueblo de Erto, donde los arqueólogos encontraron restos de 10 individuos, incluidos 2 cráneos de adultos y uno de un niño. La investigación paleoantropológica mostró que estas personas pertenecen a la subespecie Homo sapiens idal. Para la datación radiométrica mediante el método de Argón, los científicos tomaron 113 muestras de sanidina. Como resultado de las investigaciones, establecieron que la erupción volcánica, gracias a la cual aparecieron estos minerales, ocurrió hace 233.000 años, con un margen de error de 22.000 años. Los nuevos datos sobre el momento de la erupción del volcán Shala y la información sobre la composición de los minerales formados permiten precisar la datación de otros yacimientos etíopes. Así, los restos del yacimiento Herta resultaron ser realmente mucho más recientes que los de Homo Adin. Según los científicos, estos fósiles datan de aproximadamente 160 a 155.000 años atrás. Sin embargo, no solo los restos de Homo Adin se consideran los del Homo sapiens más antiguo. Uno de los otros candidatos es un individuo del yacimiento paleolítico marroquí de Jebel Irhoud, que vivió hace unos 315.000 años. Artefacto de una civilización desconocida. ¿Qué tal un viaje al pasado donde los hallazgos arqueológicos ponen en duda todo lo que sabemos sobre nuestra historia? Todo comenzó en febrero de 1961. 3 buscadores de aventuras, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mitchell, se fueron de excursión al Monte Coso para enriquecer su colección de antigüedades. Imagínense su sorpresa cuando, entre las rocas comunes de la montaña, encontraron una piedra que simplemente no podía estar ahí. 10 años después, Mike decidió trabajar en la piedra y descubrió algo increíble. Dentro de la piedra había un cilindro de cerámica, y dentro del cilindro, una varilla metálica que, por alguna razón, reaccionaba a un imán. También se encontraron fragmentos de conchas fosilizadas y guijarros en el interior. Los amigos le mostraron el hallazgo a un geólogo conocido, quien, después de una inspección detallada, afirmó: según él, esta piedra tiene al menos 500.000 años. Imagínense, 500.000 de años. Si eso es cierto, entonces nuestro hallazgo reescribe toda la historia del desarrollo de la humanidad. ¿Cómo se pueden explicar los elementos metálicos dentro de una piedra tan antigua? Lamentablemente, no tenemos una descripción detallada de esta investigación, ni tampoco el nombre del geólogo, pero hay algo que sabemos con certeza. La piedra fue estudiada por el creacionista Ron Caillie. Él tomó una radiografía y descubrió que la varilla tenía un resorte, así que posiblemente era algún tipo de mecanismo eléctrico antiguo. Pero, ¿quién lo creó y para qué? En Abusir, Egipto, los egiptólogos checos hicieron un descubrimiento importante. Encontraron la tumba de un joven escriba real de hace aproximadamente 2.500 años. Este hallazgo, junto con otros descubrimientos arqueológicos en la región, les da a los científicos una mejor comprensión de los cambios que ocurrieron en Egipto en los siglos V y VI a.C. La tumba pertenecía a un tal Jehutimkat, quien vivió durante la invasión persa a Egipto. Solo se ha conservado el pozo subterráneo de la tumba, en cuyo fondo, a una profundidad de 14 metros, se encuentra la cámara funeraria, construida con bloques de piedra caliza. Dentro hay un sarcófago de piedra con adornos en relieve, jeroglíficos y la imagen de dioses del antiguo Egipto. Según Vladislav Barish del Instituto Checo de Egiptología, la cámara funeraria está decorada en el estilo tradicional de la época para personas importantes, aunque el propio Jehutimkat era solo un funcionario de rango medio. Las inscripciones en las paredes estaban destinadas a facilitar su camino al más allá y asegurar la dicha eterna. Contenían principalmente textos religiosos, los nombres de sus padres y formulaciones específicas, incluyendo conjuros para protegerse de las serpientes. Sin embargo, a pesar de los textos mágicos, la tumba de Jehutimkat
fue encontrada casi vacía al ser abierta, ya que fue saqueada aproximadamente en el siglo V d.C. La época en que se construyó la tumba fue un tiempo de decadencia de la civilización y de conmociones sociales. El estudio de los restos mostró que Ziyutimyat murió aproximadamente a los 25 años y ya presentaba signos de osteoporosis severa y desgaste en la columna vertebral, posiblemente debido a una enfermedad profesional. Un accesorio misterioso del futuro. Los arqueólogos descubrieron un relieve en la pared en el que se representan objetos parecidos a bolsos modernos. Algunas de estas imágenes tienen alrededor de 12.000 años. Las más antiguas fueron encontradas en Turquía, en las ruinas del templo megalítico de Göbekli Tepe, donde extrañas imágenes están grabadas en las columnas del antiguo templo. Motivos similares se han encontrado en México, Irak y Sudamérica, lo que genera muchas preguntas sobre el posible uso de estos objetos por las civilizaciones antiguas. Aunque las imágenes parecen bolsos o carteras, los expertos creen que lo que se muestra en las antiguas ruinas son más bien canastas. Algunos creen que el concepto de bolso pudo haber sido inventado por las civilizaciones antiguas. El primer bolso moderno apareció en 1841 en Inglaterra, creado por Samuel Parkinson. El problema es que el templo de Göbekli Tepe fue construido en el año 9000 a.C., y es poco probable que sus constructores supieran de ese accesorio. Otro ejemplo antiguo de bolso se encontró en jeroglíficos del Antiguo Egipto, escritos hace unos 5000 años, donde los dioses sostienen un pequeño objeto cuadrado que simboliza la prosperidad. Los arqueólogos realmente han encontrado restos de cestas y bolsas para herramientas que usaban los antiguos egipcios, pero aún no pueden decir con certeza qué está representado en los jeroglíficos. Descubrimientos similares se han hecho en Irak, entre las ruinas de un palacio asirio construido entre los años 883 y 859 antes de nuestra era, donde se representa a un jinn alado sosteniendo en sus manos un objeto parecido a un bolso. El historiador David Miano considera que estas figuras llamadas Apkallu eran deidades menores que llevaban cubetas para agua y palmas datileras sagradas y no bolsos. En Irak realmente se han encontrado cubetas antiguas que se parecen a las de los grabados. Motivos similares también se han encontrado en México, entre las ruinas de los toltecas, donde estatuas gigantes sostienen objetos que recuerdan a bolsos. Estas estatuas fueron creadas alrededor del año 750 de nuestra era. Edad Media y época moderna. A pesar de la gran cantidad de menciones de libros mágicos en el folclore medieval, casi no se han conservado obras reales dedicadas a la necromancia. Es posible que esto se deba a la activa lucha de la Iglesia contra las herejías. Sin embargo, en la literatura posterior se encuentran no solo descripciones de prácticas para comunicarse con los muertos, sino también intentos de clasificarlas, aunque los autores abordan este tema con bastante reticencia. Agripa, en la Filosofía Oculta, refiriéndose a descripciones griegas, habla de dos tipos de necromancia. Uno de ellos, llamado reanimación de cadáveres, no puede realizarse sin sangre. Esquiamantía es la invocación de almas, que sin embargo no se realiza sin un cadáver o partes de él, ya que tales cosas contienen una fuerza espiritual afín a ellas. Ambos tipos de necromancia, el autor claramente no aprueba ninguno de los dos, pero el segundo le parece menos repulsivo. A pesar de la desaprobación general, también se incluye una descripción de rituales necrománticos realizados. Por ejemplo, en el libro inglés Monumentos funerarios antiguos de Weaver, se describe cómo Edward Kelly y Paul Waring, con la ayuda de círculos mágicos y conjuros, resucitan a un joven que en vida también estuvo involucrado en la práctica de la magia. El espíritu regresa al cuerpo y se levanta, adoptando una posición vertical. Es muy característico de las descripciones griegas la reanimación de cadáveres, después de lo cual responde a las preguntas de los magos. Los escalones derretidos de la escalera en el templo de Hathor en Dendera generan muchas preguntas entre arqueólogos e investigadores. Estos escalones se encuentran en uno de los templos mejor conservados de Dendera. Parecen haber estado expuestos a una temperatura increíblemente alta, lo que pudo haber causado su deformación y derretimiento parcial. En la superficie de los escalones se pueden ver curvas inusuales y áreas hundidas, que no son características del desgaste normal de las estructuras de piedra. Existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de las hipótesis sugiere que los escalones pudieron haber sido dañados como resultado de algún tipo de impacto térmico desconocido, por ejemplo, hogueras rituales o procesos relacionados con la antigüedad. Otra teoría señala posibles errores de construcción. Si las piedras para los escalones se formaron directamente en el lugar a partir de una mezcla líquida, la interrupción del proceso de solidificación pudo haber provocado una forma incorrecta y la suavidad del material. Este fenómeno sigue siendo estudiado por los científicos, añadiendo otro misterio al rico legado del antiguo Egipto. Figurilla de luchador de la antigua Roma. Los científicos descubrieron que una figurilla de plomo
de un luchador o esclavo del primer siglo de nuestra era fue encontrada en la década de 1920 en una necrópolis de la antigua Roma y representaba a un guerrero africano. Los investigadores determinaron que originalmente el hombre sostenía una lanza en la mano y que adoptó la postura sentada debido al calentamiento del metal blando durante el rito funerario. Se presume que la estatuilla fue fabricada en la región del Mediterráneo. La imagen de una persona africana en obras de arte, como en la escultura, se convirtió en un motivo popular desde la antigua Grecia, a partir del siglo VI antes de nuestra era. Esta tradición continuó durante el período romano, lo cual fue facilitado por el aumento de los contactos entre los romanos y la población que vivía al sur del Sahara. A menudo las personas africanas eran representadas como atletas, guerreros o sirvientes. Durante la conquista romana de Britania, este tipo de objetos también llegaron a esa región. A lo largo de los años de excavaciones, los científicos lograron descubrir 5 figurillas del período romano que representan a personas africanas. Científicos de la organización benéfica English Heritage, bajo la dirección de Cameron Moffett, realizaron una nueva investigación de una figurilla de plomo descubierta en los años 20 en el sitio de una necrópolis romana cerca del asentamiento de Leto Setu. El artefacto, de aproximadamente 55 milímetros de altura, fue fechado en el primer siglo de nuestra era. La persona representada llevaba brazaletes y un collar de cuentas grandes. Al parecer, el objeto formaba parte del ajuar funerario que acompañaba los restos cremados de la persona enterrada. Inicialmente se pensaba que las estatuillas representaban a una persona esclavizada, cuyo gesto facial se interpretaba como sufrimiento. En la década de 1990, esta interpretación se revisó y pasó a considerarse la de un luchador sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Sin embargo, durante un nuevo estudio, los investigadores descubrieron que en la mano derecha de la estatuilla hay un orificio previamente desapercibido, en el que, al parecer, había una lanza de bronce. Además, la figura originalmente estaba de pie, y la posición sentada de la persona representada se debió a que el metal blando se calentó posteriormente. La imagen de un hombre africano portando una lanza es bastante común en el arte del período clásico, y generalmente se conoce como guerrero africano. Aunque casi no se sabe nada sobre el dueño de este objeto, el investigador supuso que él pudo haber visto en esta estatuilla algo relacionado consigo mismo, por lo que la figura acompaña al difunto incluso después de la muerte. Es posible que dentro de 20 o 30 años esta figura sea interpretada de otra manera. Incluso en estos pequeños detalles, podemos ver cómo los historiadores cambian de opinión con el paso de los años. El antiguo complejo termal en Pompeya, una ciudad de la antigua Roma al pie del Vesubio, los arqueólogos descubrieron una lujosa residencia que, según ellos, pertenecía a uno de los ciudadanos más influyentes. Según los investigadores, el propietario utilizaba esta casa no solo para recepciones y entretenimiento, sino también para demostrar su alto estatus o apoyo político durante las elecciones. En el complejo se encontraron baños termales con capacidad para unas 30 personas, quienes podían moverse entre el caldarium, la sala caliente, el tepidarium, la sala templada y el frigidarium, la sala fría. La sala fría, conectada con el patio interior, resultó especialmente impresionante. El lujoso salón de banquetes está decorado con frescos inspirados en la guerra de Troya, incluyendo la escena del encuentro entre Helena y Paris. El propio salón recibió el apodo de cuarto negro debido a las paredes oscuras que ocultan el hollín de las lámparas de aceite encendidas. Desde el salón, una escalera conduce al piso superior y en los arcos se conservan dibujos hechos con carbón de parejas de gladiadores y un falo estilizado. Según los científicos, estos detalles resaltaban la posición social del dueño, convirtiendo la casa en una especie de escenario para el público. Los invitados podían relajarse en los baños después de los banquetes, y los detalles artísticos daban la sensación de estar en un entorno mitológico. Huellas de una cultura desaparecida. Arqueólogos venezolanos descubrieron 20 nuevos sitios con pinturas rupestres, cuya antigüedad se cuenta en milenios. Estos dibujos, encontrados en el Parque Nacional Canaima, pertenecen a una cultura previamente desconocida. Los dibujos realizados con pigmento rojo incluyen motivos geométricos como puntos, cruces, estrellas y líneas, así como imágenes estilizadas de hojas y figuras humanas. Algunas imágenes están talladas en piedra, lo que las convierte en petroglifos. El propósito de la creación de estos dibujos sigue siendo un misterio. Podrían haber estado relacionados con el nacimiento, enfermedades, la renovación de la naturaleza o la caza. Los lugares de pintura rupestre probablemente eran importantes por su ubicación, así como hoy en día lo son para nosotros los lugares donde se encuentran las iglesias y mezquitas. La edad exacta de los dibujos aún se desconoce, pero se supone que tienen unos 4000 años por analogía con dibujos similares en Brasil. Sin embargo, los científicos creen que los hallazgos venezolanos podrían ser más antiguos. El Parque Nacional Canaima es un territorio enorme con bosques y parques del tamaño de Bélgica. Una de sus atracciones más famosas, la Cascada Ángel,
es la cascada más alta del mundo. Los investigadores suponen que el parque pudo haber sido el centro de origen de esta misteriosa cultura, que más tarde se extendió por el Amazonas, Guayana y el sur de Colombia, donde hay dibujos rupestres similares. Restos de un antiguo mercado. En la plaza del mercado de Northampton, los arqueólogos han encontrado hallazgos únicos que abren nuevas páginas en la historia de la ciudad. Entre ellos, un posible poste de castigo y rastros de un recinto del mercado hasta ahora desconocido. El equipo del Museo de Arqueología de Londres encontró fragmentos de calzado medieval, textiles, cerámica y huesos de animales. En el centro de la plaza encontraron un edificio de piedra, posiblemente un mercado cubierto. Otro edificio podría ser anterior a la creación del mercado en 1236. Es posible que las estructuras descubiertas estén representadas en un mapa del siglo XVII. En el sur de la plaza encontraron el gran conducto construido por Eduardo IV. También encontraron una columna medieval que pudo haber servido para castigos. Después de las investigaciones, las estructuras serán cubiertas y los objetos encontrados se conservarán en el museo. Un doble tesoro con riquezas vikingas. Los arqueólogos encontraron en Dinamarca un impresionante tesoro de antiguas monedas de plata y joyas, que revela secretos sobre la vida del famoso rey vikingo Harald Diente Azul. Este tesoro fue encontrado en la península de Jutlandia, cerca de una antigua fortaleza circular que fue construida por el propio Harald alrededor del año 980. En total se encontraron alrededor de 300 objetos de plata, entre los cuales había 50 monedas y joyas. Resultó que los tesoros estaban escondidos en dos lugares diferentes, bajo edificios que ya no existen. Los arqueólogos pensaron que la persona que enterró el tesoro lo dividió en partes a propósito para no perderlo todo de una vez. Por cierto, una mujer encontró los tesoros usando un detector de metales. La mayor parte de los objetos encontrados es plata cortada o hacksilver, que son pedazos de joyas de plata que se podían pesar y vender. Pero entre el tesoro también se encontraron monedas de plata de países árabes y germánicos, así como de Dinamarca. Son especialmente interesantes las monedas danesas con una cruz, que se acuñaron durante el reinado de Harald Diente Azul. Harald fue uno de los primeros reyes vikingos en aceptar el cristianismo, y con la ayuda de esta nueva fe, quería unir a las tribus vikingas enemistadas en Dinamarca. Nadie sabe con certeza por qué recibió el apodo de Diente Azul. Tal vez tenía un diente enfermo de color azul oscuro. Este nombre sigue siendo conocido hoy en día, ya que dio nombre al estándar de comunicación inalámbrica, Bluetooth. Harald unificó Dinamarca e incluso gobernó parte de Noruega. Fue rey hasta su muerte en el año 985 o 986, cuando su hijo Sven Barba Partida lo sucedió en el trono. Israel. En el territorio del actual Israel, en Nahal Gemar, también se encontraron evidencias de nigromancia. Allí los arqueólogos desenterraron máscaras de piedra caliza, junto con varios cráneos modelados con yeso. Por los agujeros en los huesos, estas máscaras se sujetaban directamente a los cráneos. Probablemente estos amuletos fueron hechos para ahuyentar a los malos espíritus que podían habitar en esos mismos cráneos. Los hallazgos cerca de las máscaras indican que, si una persona viva se ponía estas máscaras, podía, por así decirlo, transformarse en el difunto, es decir, convertirse en un intermediario con el mundo de los muertos. En aquellos tiempos se creía que los muertos protegían a los vivos. Se les consultaba y también se les pedía ayuda para la riqueza y la fertilidad. Un hallazgo del espacio de media tonelada. Cerca de una aldea keniata cayó un enorme anillo metálico de más de 2.5 metros de diámetro y que pesa casi media tonelada. La Agencia Espacial de Kenia supone que este fragmento podría haber sido parte de un cohete lanzador que no se quemó al entrar en la atmósfera. Los habitantes locales notaron cómo el objeto brilló en el cielo y resplandeció antes de caer a la Tierra. Situaciones como estas son extremadamente raras, ya que la mayor parte de la basura espacial normalmente se quema o cae en el océano. Este incidente recordó las consecuencias de 6 décadas de exploración espacial y hizo que la gente temiera la caída de más escombros. Tesoros raros en Polonia. Durante excavaciones arqueológicas en una isla cerca de Ostrowita, Pomerania, se descubrió una tumba milenaria ricamente adornada con ajuar funerario. Se cree que estos objetos, algunos de los cuales son extremadamente raros, pertenecieron a un miembro adinerado de la élite pomerana. 2 anillos de ámbar, un cuenco de bronce, un cuchillo de hierro en una funda de cuero y hebillas de bronce fueron encontrados en la tumba de una persona que pertenecía a la nobleza pomerana, que vivió entre los siglos XI y XII. El director de las excavaciones, el doctor Jerzy Sekura de la Universidad de Leszczyński, señaló que estos 2 anillos casi idénticos estaban dispuestos simétricamente en relación con los huesos del cuerpo. El primer anillo fue encontrado donde deberían haber estado los huesos de la mano derecha, el segundo anillo estaba en el dedo de la mano izquierda
al otro lado del cuerpo. Los anillos de ámbar son un ajuar funerario sumamente raro, y encontrar dos en una sola tumba es un fenómeno único. La tumba encontrada fue llamada de élite, ya que se diferencia de las cercanas por su tamaño y los objetos valiosos con los que estaba equipada. Con 3 metros de largo y 1.5 metros de ancho, esta tumba es más grande que las tumbas de la Edad del Bronce Medio en esta zona, lo que también sugiere que es una tumba de élite. Aunque el material con el que fue construida no se ha conservado, la forma y el tamaño indican que era una tumba de cámara de madera, construida como un gran cofre. Las tumbas de cámara se encuentran en culturas antiguas de todo el mundo, y se considera que cuando se usan para entierros individuales, los fallecidos tienen un estatus más alto que el de quienes son enterrados en tumbas comunes. Los arqueólogos creen que esta persona era cristiana porque fue enterrada y no incinerada. La orientación del cuerpo de este a oeste también indica un entierro cristiano. Discos genéticos. Imaginen, empezamos a usar microscopios hace apenas un par de siglos y a estudiar genética. Hace solo 150 años, y de repente esto. Se encuentra en Sudamérica un disco de piedra de 6.000 años de antigüedad en el que están representadas escenas a nivel microscópico. ¿Cómo se puede explicar algo así? Este disco es conocido como el disco genético, respetado en los círculos arqueológicos como una verdadera reliquia. Está hecho de ledita, una roca basáltica dura, pesa unos 2 kilogramos y tiene un diámetro de 22 centímetros, pero lo que realmente impresiona son los símbolos que están representados en él. Piénsenlo ustedes mismos. Espermatozoides, óvulos, la fecundación y las etapas del desarrollo del feto, todo esto está dibujado en orden cronológico. Si volteas el disco puedes ver etapas celulares, la división celular e incluso el desarrollo de los anfibios. No se asusten, hasta los arqueólogos están en shock. Y ahora piensen, un disco así fue encontrado en Colombia entre artefactos de hace 6.000 años, pero al mismo tiempo no se parece en nada a los objetos de la época precolombina, y los símbolos en él son desconocidos. ¿Podría ser aún más antiguo? ¿Cómo pudo una civilización antigua crear algo así? ¿Y pensar que eso lo aprendimos apenas en los últimos 2 siglos? Es un objeto tan misterioso que algunos incluso han sugerido que fue creado por los hombres serpiente. Bueno, en el disco realmente hay una serpiente. Este disco pone en duda todo nuestro sistema de comprensión de la cultura sudamericana. Algunos piensan que es una falsificación, pero sabemos que Sudamérica está llena de misterios. No hay quien se coma los cadáveres. La Torre del Silencio zoroastriana en la colina Malabar es un lugar sagrado para la comunidad parsi. Está en peligro debido a la disminución de la población de buitres en esta zona. Estas aves juegan un papel clave en el ritual de Dame Nashini, la exposición de los cuerpos de los fallecidos para que puedan regresar a la naturaleza. Sin embargo, la disminución de la cantidad de carroñeros en Mumbai, que comenzó en 2015, ha puesto en peligro esta antigua tradición. La Torre del Silencio, o Dakma, que tiene más de 300 años de antigüedad, es una estructura circular que simboliza la eternidad en la fe zoroástrica. Está ubicada en un terreno boscoso de 22 hectáreas. El círculo exterior de la torre está destinado a los hombres, el círculo medio a las mujeres y el círculo interior a los niños. Antes de colocar el cuerpo en esta dama, los familiares rezan en unas construcciones especiales llamadas bungli, y luego los restos son llevados por cuidadores especiales llamados candias. Según las tradiciones zoroástricas, el contacto con un cuerpo muerto se considera una profanación, y los buitres cumplen una función importante para asegurar la pureza y mantener el equilibrio natural. Pero la urbanización, el cambio de hábitat y los problemas ecológicos han llevado a una drástica disminución en la población de estas aves. Los procesos de descomposición de los cuerpos se han ralentizado, lo que ha creado dificultades para el funcionamiento de las estructuras llamadas bungli. El galeón San José, un barco con tesoros valorados en $20.000 millones, que se hundió el 8 de junio de 1708 durante una batalla naval con un escuadrón inglés, se convirtió en uno de los hallazgos submarinos más famosos. A bordo del barco, que transportaba a 600 personas, ocurrió una explosión en el almacén de pólvora, lo que provocó su destrucción y posterior hundimiento en el Mar Caribe. Considerado perdido durante siglos, el San José fue descubierto en 2015 por las Fuerzas Navales colombianas a una profundidad de aproximadamente 700 metros. A bordo del barco hay cofres llenos de oro, plata y esmeraldas, cuyo valor se estima entre $4.000 millones y $20.000 millones. La situación en torno al tesoro del galeón se complica porque la empresa estadounidense Sea Search Armada afirma haber encontrado los restos del barco en 1981 y reclama derechos sobre ellos. La empresa exige a través de los tribunales que el gobierno colombiano le entregue la mitad del valor del tesoro, es decir, $10.000 millones. En respuesta a esto, el presidente de Colombia propuso la creación de una asociación público-privada para llevar a cabo el proyecto de extracción del tesoro. Cristianismo. La tradición cristiana heredó mucho de la judía.
pero gracias a los trabajos de los padres de la Iglesia, también absorbió elementos grecorromanos. Aquí las relaciones con los difuntos se construyen de una manera especial. Por un lado, la necromancia está directa y claramente prohibida por la Biblia. Por otro lado, algunos ascetas fallecidos, es decir, santos, son vistos como intercesores, mediadores entre Dios y el hombre, capaces de transmitir la oración del solicitante a Dios. En la Iglesia se conservan reliquias que, según los creyentes, poseen un poder especial de santidad. En las vidas de algunos santos se pueden encontrar episodios que se parecen mucho a la necromancia. Por ejemplo, el venerable Macario el Grande revive un cadáver mediante la oración con el fin de demostrar la inocencia de un sospechoso de asesinato. El espíritu regresa al cuerpo, pero responde a las preguntas desde debajo de la tierra, permaneciendo en su tumba. El venerable Ruffin relata la historia de un ermitaño llamado Potter Mufio, quien revivió temporalmente a un monje fallecido para averiguar si estaba satisfecho con la forma en que se preparó su funeral. Además, Potter Mufio revive a un hermano en la fe con quien no pudo despedirse a tiempo mediante un beso y una oración. Es interesante que, en este caso, el anciano le ofrece al difunto la opción de morir de nuevo o continuar viviendo. También el venerable Marcos el Sepulturero revive a los muertos. Recibió tal poder de Dios porque trabajó mucho preparando lugares para el entierro de los monjes, como lo indica su apodo. Es importante entender que los cristianos no identifican la descripción de la necromancia como parte del arte prohibido de la magia, sino que consideran esos episodios como milagros, eventos extraordinarios que provienen de Dios. A los milagros se oponen los rituales realizados por brujos, cuya gloria y, en consecuencia, van en contra de Dios. Se puede ver una mención de esa necromancia en el Nuevo Testamento. El contemporáneo de los apóstoles, Simón el Mago, intenta resucitar al hijo de una viuda que llevan al lugar de entierro, pero fracasa, aunque logra que el difunto comience a mover la cabeza. Se enfatiza que, en este caso, el regreso del alma al cuerpo es solo un engaño realizado con la ayuda de demonios. La descripción de los contactos con los muertos también fue influenciada por la práctica cristiana de la indulgencia, utilizada por la Iglesia Católica, porque gracias a la indulgencia, el difunto puede ser liberado del purgatorio. Esto dio lugar a una serie de relatos en los que los muertos intentan intercambiar sus servicios por el perdón de sus pecados. Los fantasmas que aparecían pedían hacer donaciones a la Iglesia y rezar por ellos. Alrededor del siglo XV, en el folclore europeo aparecen historias en las que los sacerdotes poseen un conocimiento especial sobre cómo invocar a los muertos. Esferas de mensajes. El misterio que está esparcido por todo el mundo. Esferas de mensajes misteriosas. Están en todas partes, pero especialmente les gusta Costa Rica. Están hechas de lava y rocas sedimentarias, pero se encuentran en lugares donde nunca hubo lava. Los científicos creen que su edad aproximada es de 12 a 14.000 años. Son perfectamente redondas y pesan hasta 14 toneladas. Si ves un dibujo o una inscripción en una de ellas, no te sorprendas. Eso pudo haberlo dejado alguno de nuestros antepasados lejanos. Estas esferas han sido encontradas en muchos lugares del mundo, desde América hasta Rusia. Fueron descubiertas por primera vez en Costa Rica cuando una compañía preparaba la tierra para plantaciones de plátano. Pero, ¿de dónde vinieron? Hay quienes están seguros de que son obra de una civilización antigua. Otros creen que fueron creadas por extraterrestres. También hay quienes dicen que simplemente son formaciones naturales, creadas por corrientes de ríos o glaciares en retroceso. Otra teoría dice que estas esferas fueron hechas en el siglo XX como una atracción turística. Pero luego comenzó la guerra y las esferas fueron olvidadas. Y la última hipótesis que quiero compartir con ustedes. Si se observa estas esferas desde arriba, forman figuras geométricas como si fueran mapas estelares. Además, cada esfera podría representar una estrella o un planeta. Así que tal vez este sea nuestro mensaje al espacio. Un libro con sorpresa, una Biblia con un compartimento secreto para un arma de fuego, representa una combinación única de texto religioso y arte armero. Este artefacto inusual fue fabricado para el dogo veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. Un mecanismo secreto permitía ocultar un arma de fuego en miniatura dentro del libro, y un marcador de seda servía como gatillo. Es difícil decir si Morosini usó esta Biblia para ese fin. Sin embargo, era famoso por su ingenio y cautela, lo que posiblemente contribuyó a su larga vida. El Dux vivió hasta los 74 años, lo cual era una edad bastante respetable para esa época. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril de la época y muestra cómo las personas poderosas de aquel entonces buscaban combinar medios de autodefensa con objetos cotidianos. Espiritismo. Desde el informe de que las hermanas Fox en su casa entraron en contacto con un fantasma a través de golpes en Estados Unidos y luego en todo el mundo, el espiritismo comenzó a difundirse ampliamente. Bastante rápido surgen corrientes cuyos seguidores organizan su vida de acuerdo con las recomendaciones de los espíritus, recolectan información sobre la vida después de la muerte
y los mundos espirituales. Se discute ampliamente la cuestión de con quién se lleva a cabo la comunicación, con los muertos o con espíritus malignos. Se intenta fotografiar e investigar a los espíritus. La materialización de varios objetos del mundo espiritual se convierte en un espectáculo público. La práctica de hacer girar mesas se realiza tanto en salones de élite como en casas de comerciantes e incluso en hogares rurales. La popularidad del espiritismo solo disminuye hacia la década de 1930, sin embargo, incluso en nuestros días existen círculos y sociedades que practican activamente sus diferentes formas. Podemos observar ecos de la popularidad de las sesiones espiritistas en diversas adivinaciones tradicionales, así como en la magia cotidiana e incluso infantil. Adivinaciones en círculo usando un platillo, un anillo o una aguja colgados de un hilo, invocación de espíritus con la ayuda de un platillo y así sucesivamente. Copas de jade, años 1980, Ecuador. El arqueólogo aventurero Elías Sotomayor se adentra en la selva, inspirado por relatos sobre una misteriosa ciudad subterránea. La ciudad nunca fue encontrada, pero Elías descubrió artefactos sorprendentes que brillan en la oscuridad y tienen más de 18.000 años de antigüedad, y aquí están, olvidados en un rincón. 12 tazas y una copa hechas con una precisión increíble de jade, un material difícil de trabajar. Un milagro, ¿verdad? Pero se vuelve muy interesante. Cada taza es una réplica perfecta de la otra, y todas ellas reproducen exactamente el volumen de la copa. ¿Y si en aquellos tiempos antiguos en Ecuador existían máquinas de alta tecnología para trabajar la piedra? Y aún hay una cereza en el pastel. En cada taza y copa está representada una constelación diferente. Solo imagina el nivel de conocimientos astronómicos que debían tener sus creadores. Y todo esto podría estar relacionado con la legendaria ciudad del Sol Rojo, que según los mitos alguna vez estuvo aquí, en Ecuador. Quizá nuestros misteriosos artefactos sean todo lo que queda de sus habitantes. El escondite con las insignias reales, un descubrimiento inesperado en las catacumbas de la Catedral de Vilna, sorprendió a los historiadores. Se descubrió una cámara cuidadosamente sellada con insignias funerarias relacionadas con los gobernantes del Gran Ducado de Lituania y Polonia. Allí encontraron coronas, cetros, cadenas, anillos y placas que pertenecieron al rey Alejandro, a su madre Isabel de Habsburgo y a Bárbara Radziwiłł, esposa de Segismundo Augusto. Estos objetos no se usaban en vida. Fueron fabricados especialmente para las ceremonias de entierro. Según informan los investigadores, las insignias fueron descubiertas por primera vez en 1931, pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial las escondieron más profundamente en las catacumbas y las tapiaron para protegerlas del saqueo. El lugar de este escondite pasó desapercibido para los arqueólogos durante décadas, hasta que en diciembre de 2024 realizaron una inspección detallada de todas las cavidades con un endoscopio, comparando los esquemas de archivo con los nuevos planos de la catedral. Al final lograron encontrar los tesoros. Bárbara Radziwiłł, cuya trágica suerte se volvió legendaria, murió poco después de su coronación, lo que hizo que sus insignias funerarias fueran especialmente significativas para sus contemporáneos. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes que recuerdan engranajes de bronce, similares a los que antes se habían hallado en Perú. Estas ruedas dentadas de piedra son conocidas como las piedras dentadas de California, con tamaños que van de 2 a 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricadas en algún momento entre el año 6000 y el 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características como cavidades, hendiduras redondas y muescas a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor del 15% de ellas tienen un agujero en el centro, a menudo estrecho por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto que sería difícil de reproducir incluso con la tecnología moderna. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales. Pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Modernidad. A finales del siglo XX, la nigromancia vuelve a aparecer activamente en el ámbito mediático. Se recurre a ella en la literatura de ficción, la música, las películas y los programas de televisión. Jugando con el mayor miedo del ser humano, el miedo a la muerte, y teniendo la imagen de un arte prohibido y peligroso, la nigromancia al mismo tiempo adquiere un cierto halo romántico, atrayendo la atención de las personas. Las prácticas vuelven a ser demandadas entre quienes se interesan por la magia, la esotería y el ocultismo. En sitios temáticos de Internet,
Se intercambian métodos y recetas. Los practicantes de la nigromancia comparten relatos sobre experiencias exitosas y cuentan los resultados. Los métodos modernos representan una mezcla de una gran cantidad de fuentes antiguas y se enriquecen constantemente. En un solo ritual pueden fusionarse elementos del vudú, del culto mexicano de la Santa Muerte, descripciones de rituales griegos y romanos, y métodos de la magia europea. Muchos ofrecen y publicitan sus servicios. Ninguna temporada de la batalla de los psíquicos pasa sin los que hablan con los muertos. Por cierta cantidad, fácilmente te organizan un paseo por los cementerios y te dan clases prácticas. Una corriente bastante interesante en la necromancia moderna es basada en el fenómeno de la voz electrónica, descubierto en 1959 por el productor de cine sueco Fredrik Jürgenson, mientras grababa El canto de los pájaros. En Rusia, esta línea se impulsa activamente por la Asociación Rusa de Artes Instrumentales de Transcomunicación, fundada en San Petersburgo en 2003, por el candidato en ciencias físico-matemáticas Artyom Miki. Los representantes de esta comunidad no se consideran nigromantes y enfatizan que sus investigaciones tienen un carácter estrictamente científico. Utilizando equipo y técnicas especiales, intentan demostrar científicamente la existencia de un mundo sobrenatural y la posibilidad de contactar con sus habitantes, incluidos los fallecidos. Además de las grabaciones de audio, se utiliza activamente el método de la fotografía de espíritus. Por ejemplo, según el método del agua, para ver un espíritu es necesario llenar un recipiente con agua, preferiblemente con un fondo reflectante, mover el agua y tomar varias fotografías, lo que nos remite a la lecanomancia griega, la adivinación con un recipiente de agua. Posteriormente, en estas fotografías, en los reflejos aleatorios, se buscan imágenes del mundo sutil y sus habitantes. De esta manera, se puede ver que la nigromancia no ha quedado en el pasado, sino que sigue existiendo, desarrollándose y cambiando. Los que practican el contacto con los muertos están constantemente en busca de nuevas tecnologías y métodos. Las personas de las civilizaciones antiguas, así como nuestros contemporáneos, buscan la respuesta a la pregunta de qué nos espera más allá de ese límite inevitable que todos, tarde o temprano, cruzaremos. Solo queda esperar que las suposiciones de estos investigadores, de que la vida no termina con la muerte, algún día encuentren su confirmación. La cueva de Gilmerton en Escocia, considerada uno de los sitios más antiguos del país, recientemente se ha convertido en tema de debates científicos. Ubicada en el suburbio de Edimburgo, Gilmerton, la cueva fue abierta al público hace apenas 20 años, pero su verdadero origen aún genera preguntas. La cueva, que consta de 2 pasillos y 8 habitaciones, está completamente tallada a mano en la arenisca. Alguna vez se pensó que servía como templo de los druidas y que ellos la cerraron para preservar la santidad del lugar. Sin embargo, nuevos datos ponen en duda esta versión. Algunos investigadores sugieren que la cueva pudo haberse utilizado como una taberna aislada, aunque la existencia de varios de estos establecimientos en un pequeño pueblo hace que esta teoría sea poco probable. Las posibilidades y la calidad del trabajo en la arenisca dentro de la cueva, así como la presencia de mesas curvas en forma de cuerno, indican un periodo anterior al inicio de la era campesina. Por lo tanto, la datación de la construcción de la cueva se supone que corresponde a un periodo entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, una época en la que los druidas pudieron haber habitado la región. Las investigaciones de la cueva continúan, y la parte oculta de la cueva que se ha encontrado podría revelar aún más secretos en el futuro. Los científicos no descartan que, en el futuro, la cueva de Gilmerton pueda ser reconocida como un santuario único y preservado de una cultura antigua, a pesar de los numerosos enigmas y la falta de pruebas concretas sobre su propósito original. Y para saber más sobre el mundo antiguo y los nuevos descubrimientos arqueológicos, les recomiendo suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.